Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de podcast del programa Embajadores Turísticos. Para este mes estamos conversando sobre la cultura vitivinícola de la región del Biobío, y es por eso que queremos presentar a nuestro invitado el día de hoy. Él es Roberto Enríquez, propietario de la viña que lleva su mismo nombre. Roberto, te queremos agradecer por la posibilidad de conversar esta tarde con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jesús, por la posibilidad de comentar y contarte de nuestro trabajo. Bueno, nos gustaría, Roberto, que pudieras contarnos cómo nace la viña, cuál es su historia, dónde está emplazada, y que nos describas también las características del lugar y cuál es el trabajo que están realizando actualmente. Bueno, nosotros somos una viña bodega que tiene 3 diferentes parcelas, principalmente de la variedad País, en el Valle del Biobío. Esto entre Santa Juana y Nacimiento. Tenemos 3 diferentes bloques de viñedo que suman 10 hectáreas de viña. Por otra parte, también trabajamos con otros productores de otros lugares, de otros sectores, y vinificamos solo variedades locales. Me refiero a variedades antiguas que están desde que los españoles llegaron acá a Sudamérica, y ese es el centro de trabajo de nuestra vitivinicultura. Es trabajar con cepa antigua, sin riego y vinificado de una manera natural. ¿Cómo nace todo este empeño? Es un sueño de joven, de niño. Siempre quise hacer vino. Tuve un sueño de plantar viñedo, de hacer vino en el futuro, y finalmente perseguimos ese sueño. Estudié agronomía en Chillán, en la Universidad de Concepción. Luego empecé a hacer vino en Chile y en otros lugares del mundo, y después volví a Chile para empezar este empeño vitivinícola. Entonces nace de las ganas, del sueño de hacer vino. Cuando yo era joven, no sé, tenía 15 años, 14 años, yo ya sabía que quería estudiar agronomía, soñaba con tener un viñedo, y el camino a la construcción de eso ya han pasado prácticamente 20 años. Eso es principalmente lo que nosotros hacemos, desarrollamos, y cómo se gestó. Se gestó así, no fue una herencia familiar, no tampoco arrastré una bodega también de mis padres, pero sí también estuvimos inmersos cuando niño a través de mi tío, hermano de mi madre, que también maneja un pequeño viñedo en Florida. Entonces eso también nos acercó a la zona que existen viñas, y por lo tanto siempre se ha hecho vino, y eso ya está sucediendo. O sea, ahora sí nos dedicamos 100% a eso. Yo vivo de la venta de las botellas de vino. Justamente, Roberto, nos gustaría que pudieras contarnos cuáles son las características naturales que ofrece el Valle del Biobío para el desarrollo de la actividad, cuáles son las bondades que ofrece el territorio principalmente, y pudieras describirnos con un poco más de detalle, ¿no es cierto?, cuáles serían estas condiciones. Bueno, Biobío es un valle en Chile, posicionado en el centro-sur de Chile. La característica fundamental es que Biobío es la frontera sur de viñedos antiguos de Chile, y también de Sudamérica, de viñedos antiguos me refiero. Por supuesto que hay proyectos vitivinícolas que tienen viñedos plantados más al sur, en la 10ª región, incluso más todavía. Pero esta zona sí convive y coexiste un villorrio de viñateros, de un legado de historia. Entonces, eso por el lado por una parte, desde el punto de vista histórico, es súper potente. O sea, está la historia, está el viñedo antiguo, y es una característica importante a mencionar. Obviamente que están las características del suelo, del clima, de la lluvia. Eso también suma y potencia, pero es una trilogía entre historia de los viñedos, entre las características edafoclimáticas, que se refiere a lo que está el suelo, a la lluvia, al medio ambiente, a los días nublados,
y también el carácter varietal, o sea, también tenemos variedades que no son comunes si las comparamos con las plantaciones fundamentales del Valle del Maipo, Colchagua, incluso con otros valles vitivinícolas del mundo. Biobío es auténtico, es único en ese sentido. Obviamente que se replica el territorio del secano interior, que siempre es bueno mencionar. El secano interior es la cordillera y la costa, donde se desarrolla toda esta viticultura, que principalmente está enfocado en Maule, cerca de Cauquenes, en Itata, cerca de Portezuelo, Coelemu, y también Biobío. Entonces, esta cultura, esta vitivinicultura de este tipo, que es el estilo que nosotros trabajamos, tiene características muy particulares. Entonces, no existe otro Biobío en el mundo, pero sí, obviamente, tenemos similitudes con el Valle del Itata y con el Valle del Maule. Es una vitivinicultura común, una tradición, una cultura común en torno al vino. Justamente nos llama la atención un poco los conceptos que tú señalas en torno a la historia, el clima y también la variedad de productos que ofrece, ¿no es cierto?, la viña. La pregunta sería cómo estos elementos logran tributar hacia el desarrollo, ¿no es cierto?, de una actividad turística relacionada al vino, y que permita dar a conocer los principales atributos, tanto culturales como naturales, ¿no es cierto?, y que se pongan en valor para la comunidad que desea conocer un poco más sobre esta cultura. Sí, mi percepción es que, bueno, si bien tenemos miles de hectáreas plantadas en este estilo, que es lo que yo me respecto a hablar, porque también hay viñas plantadas en Biobío, en Mulchen, que corresponden a casas más grandes, me refiero a casas que están un poco ligadas a la vitivinicultura más convencional, pero yo me refiero a la agricultura familiar campesina. Entonces, hoy día se hace mucho vino en distintas categorías. Principalmente se vende fruta al norte, muchos viñateros venden su fruta, por lo tanto no queda el vino acá en la zona. Otros sí vinifican granel y venden vino granel, que también van a bodegas grandes o a comercios más medianos o informales y también formales, pero del vino granel, del vino en garrafa y todo ese aspecto o nicho de mercado que existe en general en las ciudades grandes, donde se consume el vino, que por categoría no tiene tanto valor. Y por otro lado están los viñateros que tienen el empuje de llevar vino a botella y producciones. Y también existe una diversidad en torno a eso, más que la calidad. Yo creo que igual es importante, hay diferentes trabajos de diferentes viñateros y viñateras. Tiene que ver cómo se llega con estos productos, cómo es el acceso dónde están los canales de comercialización. Entonces, ¿qué aspecto veo yo? Yo veo que es fundamental trabajar mucho en las leyes que rigen el comercio de los alcoholes en Chile. Desafortunadamente en Chile tenemos un impuesto a los alcoholes que es altísimo para el vino. Entonces, por ejemplo, si una bodega grande en Chile quiere vender una botella, hay un 40% de impuesto al valor. Entonces, la vitivinicultura local, nosotros los que producimos botella acá, si queremos dar valor y meternos en restaurantes, en tiendas de vino y generar un circuito, nuestros costos de producción igual son más elevados, no podemos controlar el agua, son viñedos que no se riegan, entonces las producciones son aleatorias entre año a año. Entonces, si no podemos regular este impuesto, finalmente van a ser vinos que se venden, que llegan a ser caros, y en un precio promedio definitivamente no podemos competir con los vinos del centro norte de Chile. Entonces, para mí eso es fundamental. Es como, idealmente, si el vino campesino pudiera tener pudiera tener un impuesto más accesible, como sea en España, en otros países de Europa, que si bien pagan el famoso IVA, que es el 20, el 19, entre el 19 y 23%, también el vino, por su porcentaje de alcohol tiene un impuesto que es más manejable, que puede ser un 5% extra. Entonces,
finalmente por una botella de vino tú estás entre el 23 y el 25% de impuestos, no el 39,5% que es un 40%. Entonces eso para mí es fundamental. Si no se rompen ese tipo de cosas, si no se regula, si no se norman, si el vino campesino que opera desde el punto de vista desde el punto de vista cuando tú quieres trabajar un viñedo, mucho más costoso en mano de obra y en todo el manejo y todo lo que está ligado a las producciones, para mí no se hace competitivo acá formalizar el rubro del vino para vender y para poder cumplir y llegar y finalmente generar cambios. Entonces eso es un tema que yo le doy importancia. Desafortunadamente es un tema que necesita un trabajo más específico. Que puede generar ¿por qué este vino sí, por qué el otro vino no? No van a estar de acuerdo obviamente las grandes casas, que son las que generan el 90% del volumen del vino o el 80%. Nosotros aquí, como en este territorio entre Itata, Maule y Biobío, producimos el 10% del vino que se produce en Chile, pero sí hacemos un vino que es súper auténtico y súper sin riego desde el punto de vista de la sustentabilidad del agua. No ocupamos agua para regar estos viñedos, entonces somos eficientes en el uso del agua. Entonces tenemos un montón de beneficios que también, y desafortunadamente, el consumidor de a poquito y a través de los productores como nosotros los vamos contando, relatando y vamos generando el quiebre y le vamos dando valor a la botella. Pero cuando ya le damos valor a la botella, bueno, nos paramos de igual a igual con las casas grandes y definitivamente tenemos que vender más caro, tenemos que marginar y nuestro producto, nuestro vino se hace menos competitivo localmente. Entonces aquí también pasa el por qué proyectos vitivinícolas exportan sus vinos, porque no entran en el juego del impuesto y la comercialización local, sino se vende, se exporta y no es tema el tema impositivo aquí en Chile, el impuesto lo ven los que te compran el vino en el exterior. Entonces todo un tema, se quiere revitalizar por un lado cómo empujar el tema turístico, por supuesto que podemos visitar campo y estar ahí tomando una copa, degustarla en el campo mismo, en la bodega misma, los productores, pero eso es una rama también de lo que los productores del mundo del vino hacen. Muchos venden desde su bodega, pero seamos sensatos y realistas, eso es una construcción que demora mucho, está ligada a los caminos, las viñas de acá son todos caminos rurales, de malos accesos, ligados a villorros viñateros, a localidades viñateras o a comunas que finalmente hacen sus fiestas costumbristas y generan año a año ciertas cosas, empujan el vino, pero una feria, 2 ferias, tampoco es la solución para empujar un desarrollo vitivinícola importante. Entonces es un tema complejo, esa es mi visión, te lo digo honestamente. Entonces hay cosas que trabajar de fondo y también requiere un montón de traspaso de información, de hacer cultura, de hacer otro tipo de actividades, pero está esto como para mí este escollo legal también y que cuesta empujar. Entonces esa es mi visión, no lo veo yo con ojos no soy tan optimista mientras no se resuelva todo lo otro. El tema del turismo vitivinícola es un tema que requiere mucho trabajo y decantación y también reformarlo desde las bases. Claro, y retomando tus palabras, como tú muy bien señalas, se hace necesario entonces cimentar un camino para la configuración de una actividad turística ligada al vino, que tenga, ¿no es cierto?, un sustento fuerte en cuanto a conocimiento, difusión, lugares y distintos productos, distintos servicios que puedan ser entregados a la comunidad y finalmente eso poder tributar a que los mismos productos sean valorados como corresponde, ¿no es cierto?, de acuerdo a todo el conocimiento y a la educación que se pretende entregar. Así que te agradecemos, Roberto, por esta conversación, por esta información que tú nos has podido entregar y esperamos poder contar nuevamente con tu presencia en algún momento de parte del programa. Muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, Jesús, por dar la oportunidad de dar esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Gracias a ti.